Lo que pasa en Europa es algo obviamente que nos gustan mucho las instituciones y más que nada cuando funcionan. Y la presencia también mucho más extraña que es la de Irán, por ejemplo. Juntarse con países que realmente apuestan para que el mundo esté mejor. Pero el problema de todo este cuadro, de este momento que llaman algunos el neoimperio, donde los países fuertes se imponen. Por ejemplo, un país como Irán esté fuertemente aquí representado en América Latina. Para mí la preocupación más importante es cómo la democracia pudiera ser la víctima principal en este momento. Bienvenidos a las tres preguntas por Julio Andrés Borges. Comencemos. Estamos viviendo en un mundo totalmente revuelto. Hay guerras, hay conflictos, y lo más importante es que eso que de alguna manera arbitraba el juego internacional está en este momento capa caída. Pareciera que no hay instituciones, no hay reglas de juego, no hay derecho internacional. Y para hablar y entender ese momento de hoy que afecta a Venezuela y a toda América Latina, le pedí conversar a Christine Weisman. Christine Weisman es una persona muy especial porque ha vivido en muchos países. Ella es representante de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania y es doctora en politología, ha estudiado relaciones internacionales en la Universidad de Johns Hopkins, ha estudiado en la Universidad de Potsdam, es decir, una persona con una gran formación intelectual y experiencia práctica también. Vamos a ver cómo nos explica ella qué está viviendo la política internacional y cómo afecta a América Latina en este momento. Veamos. Bueno, Cristín, bienvenida a este espacio, las tres preguntas por Julio Andrés Borges. Y bueno, he querido que pudiéramos conversar porque por toda tu experiencia, tanto de estudios como profesional, has tenido una gran oportunidad de ver directamente distintas partes del mundo en una época complicada como la que vivimos, ¿no? Y quisiera comenzar por allí. Estamos en un tiempo que algunos lo llaman un nuevo orden imperial. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay países muy fuertes, muy grandes, que imponen sus propias reglas de juego y al final cada quien está haciendo lo que quiere y como quiere y eso ha creado de nuevo una dinámica distinta a nivel de lo que es la comunidad internacional. ¿Cómo le explicarías tú a la gente este momento de cambio y la dinámica que se está viviendo en el mundo de la política internacional? ¿Cómo le explicaría yo, Julio? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Obviamente, yo también me siento como probablemente muchas personas de vez en cuando sin justificaciones de acciones, sin poder explicar lo que está pasando, pero lo que es cierto que el mundo se había quedado en una situación, bueno, en la Guerra Fría, bastante estable. Ujú. Lo vemos desde el punto de vista de hoy. Obviamente, en las hemisferas estas, en los dos bloques, hubo mucha movida, muchas guerras, revoluciones, lo nombras. Una cosa que hoy o sea, no la vemos tan así de cerca. Cayó el muro. Yo había nacido en la RDA, tenía 14 años Ujú. y para mí eso era un momento que pensé que está claro, ahora va a comenzar la vida real y va a comenzar la libertad. Y eso es lo que aprendimos con esa revolución pacífica. Ujú. Pero claramente en este tiempo también se desarrollaron unos vacíos de poder que unos estados supieron llenarla con institucionalidad. El tema de OTAN, llevando OTAN al este de Europa, esos han sido años de, yo diría, alegría geopolítica, estabilidad, y no les gustó a todos. Una situación que hay que atravesar, porque la estabilidad nunca, vacíos nunca sobreviven por mucho Claro, tiempo, vacíos de poder, por ejemplo. Y creo que estamos en ese momento de que el mundo está viendo a dónde va. claro. Y veo mucha esperanza también. Pero uno ve, por ejemplo, Europa.
sigue siendo un lugar donde hay como una apuesta, hay un querer seguir jugando a las instituciones, a lo multilateral, al derecho internacional, pero se ha convertido prácticamente en una isla dentro del mundo entero, porque no es la misma actitud en los Estados Unidos o de China o de Rusia o de otros países. Yo me pregunto, por ejemplo, también cuando uno ve cómo se han debilitado instituciones que antes eran muy fuertes, como la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, o en el mismo caso de América Latina o de América entera, la OEA, la Organización de Estados Americanos. ¿Tú sientes que esas instituciones están muy débiles, muy apagadas, o sí le ves el chance de que se puedan reformar y puedan de nuevo liderar un mundo donde haya reglas de juego y no simplemente la ley del más fuerte? Julio, lo que pasa en Europa es algo obviamente que nos gustan mucho las instituciones y más que nada cuando funcionan. Y nos sirven porque no somos una región como Latinoamérica donde hay todo de sobra en realidad. Ujú. Nosotros tenemos que inventarnos cada vez de nuevo, o sea, pensando en la crisis de energía, por ejemplo, Ujú. cuando recibimos mucha migración. Ahora, mirando a Alemania, Europa desarrollando una industria de defensa impresionante. Sí, Es que a mí me impresiona lo que estamos desarrollando en términos de resiliencia. Yo diría, hay que volver y pensar cómo mantenemos algún equilibrio que nos deja sobrevivir y, diciéndolo como alemana y europea, en democracia y libertad. Eso es nuestro objetivo, pero sabemos que no todo el mundo piensa igual, por eso tenemos que ser muy resilientes y listos de defender nuestra manera de vivir. claro. En el caso de América Latina, que tú conoces muy bien y has vivido en diferentes países, en las últimas décadas, en el siglo XXI, ha sucedido algo que no pasó en la Guerra Fría, y es el hecho de que América Latina se ha visto de alguna manera penetrada por diferentes países muy ajenos a Occidente. China ha desarrollado una enorme fuerza de inversiones en toda la región. Los rusos tuvieron una enorme entrada en Nicaragua, en Venezuela, asesorías militares y la presencia también mucho más extraña que es la de Irán, por ejemplo. Y frente a eso sale una nueva doctrina o una redefinición de la llamada doctrina Monroe en los Estados Unidos, donde Estados Unidos dice, América es para los americanos, no queremos ningún tipo de país extraño a América u Occidente acá. ¿Tú crees que eso va a tener realmente una aplicación en la región o es simplemente una salida táctica de la fuerza que tiene Irán, Rusia y China en América Latina en estos momentos? Te doy toda la razón. Es bastante extraño que, por ejemplo, un país como Irán esté fuertemente aquí representado en América Latina. Los rusos durante toda la historia de la Guerra Fría han estado y muy cerca, pensando en Cuba, Nicaragua, por ejemplo, y China con sus ambiciones económicas. Y para mí, o sea, es súper entendible en estos momentos Estados Unidos, que antes siempre traía también la agenda de la democracia, de la libertad. Uno se pregunta, ok, ¿qué hacen aquí? Encuentran aliados y eso es el tema. Si tienen aliados, Sí. vienen y llevan adelante sus propuestas y sus planes. Y cuando Estados Unidos, la democracia ahí en el norte, todavía fuerte, diría yo, decía, no, es que no queremos, digamos, perder esa región. Yo diría que los países latinoamericanos tienen que decidir y muchos lo han hecho. Ujú. Pensamos en Argentina, en Chile, bueno, Panamá, o sea, hay muchos ejemplos. Pero creo que es el inicio, de verdad, los países de la región también tendrían que desarrollar una resiliencia en contra amenazas, porque
amenazas. Por ejemplo, yo vivo en Colombia. Lo que pasa aquí con el crimen organizado, que antes eran guerrillas, que hoy en día hasta los más expertos no saben quién es quién y quién gana su plata con quién. Y todo eso es Claro, transnacional y no es internacional. Obviamente es desde el punto geopolítico entendible que Estados Unidos tan cerca no quiere esta inestabilidad. Y hay que tratar de ver cómo está el camino, cuál es el esquema, pero de nuestro lado y cómo trabajamos nosotros, siempre apostando a la institucionalidad democrática, a los derechos liberales, em, cosas tan normales en realidad como la libertad de prensa, que hoy en día en muchas regiones no son normales. Así que ahí hay que ver cómo deciden, digamos, los pueblos en elecciones, pero todos sabemos que elecciones son el inicio, el voto es el inicio de la democracia. Todo lo claro. que siga después es lo importante. Y dime, por último, te quisiera preguntar lo siguiente. ¿Qué síntomas o qué realidades ves en la región que te pueden hacer sentir optimista sobre el futuro de América Latina o de algunos países de América Latina? ¿Qué cosas positivas ves que están sucediendo que son alentadoras, que son buenas? Hay muchos países que apuestan a relaciones internacionales estables, que se ven en los foros internacionales. Yo, por ejemplo, o sea, lo que pasa en Argentina y además con gran parte de la ciudadanía bastante contentos con la postura del gobierno. Obviamente, los venezolanos que no han podido luchar durante mucho tiempo, que siguen ahí en la apuesta a la democracia, que es muy importante, este llamado por elecciones, aceptar resultados. Em, claro, como fueron las elecciones en Chile, que pacíficamente y la gente pueda decidir, porque creo que también entienda, y eso es verdad para todos los países, no poderes grandes, que si no convivimos bien, em, nos va a resultar muy difícil mantener la estabilidad, la democracia en nuestros países, porque somos demasiado pequeños por llevar adelante, no sé, guerras o grandes, o sea, inmersiones en países y hacernos, o sea, establecernos en otros países. Así que la apuesta es esa y juntarse con los que piensan, son los like-minded países que realmente apuestan para que el mundo esté mejor en Claro, todos los ámbitos que tú puedas pensar. Y creo que Alemania siempre ha sido un país que ha llevado adelante eso, pero al mismo tiempo lo que vemos, las amenazas para nuestras democracias están y la resiliencia es muy importante y creo que la estamos desarrollando en Europa y es un muy buen ejemplo. muy bien. Cristín, te quiero agradecer tu tiempo por estar compartiendo con nosotros estas inquietudes y que nos des este panorama que nos permite entender un poco mejor el momento que vivimos y particularmente lo que está viviendo nuestra América Latina. De verdad que muchas gracias. A ti, Julio, muchas gracias. Pues bien, como conclusión a estas tres preguntas con Christine Weissman, creo que a mí lo que más me llama la atención y lo que más me preocupa es que en esta nueva dinámica donde pareciera que ya no hay reglas de juego, no hay derecho internacional porque se han debilitado las instituciones. Por ejemplo, si pensamos en Venezuela, las Naciones Unidas o la misma OEA han significado cero para el conflicto y el drama venezolano, no han pintado nada. Y al final ha tenido que ser una solución de fuerza por un aliado como los Estados Unidos. Pero el problema de todo este cuadro, de este momento que llaman algunos el neoimperio, donde los países fuertes se imponen con sus reglas, su agenda y su interés y no le importan las reglas de juego. Para mí la preocupación más importante y es la que tenemos que reflexionar es cómo la democracia pudiera ser la víctima principal en este momento. Es decir,
que ya la democracia como sistema, como sueño, como cultura, no sea verdaderamente lo más importante por lo cual se está luchando a nivel internacional, sino lo único que importa es la fuerza, la tecnología, los intereses, los negocios, y que de alguna manera la oportunidad de que instituciones como las Naciones Unidas o la OEA o tantas otras instituciones se puedan fortalecer para que sean útiles a los pueblos y puedan traerle dignidad, justicia, calidad de vida a los pueblos, pareciera estar bastante lejano en el panorama. Allí la lucha que tenemos que dar nosotros en Venezuela hoy es esa, porque nadie nos va a terminar de regalar la democracia. Mientras los intereses son tan importantes como los que se juegan en el país a nivel geopolítico o a nivel económico, al final la lucha que hay que seguir dando es por tener una democracia de los venezolanos, para los venezolanos, y que se traduzca en un futuro de justicia y libertad. El nuevo orden pareciera que no es amigo de la democracia, no le importa. Nosotros tenemos que seguir dando esa pelea dentro y fuera de Venezuela para que nosotros no cambiemos simplemente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la dignidad y de la justicia.